Bien, entonces en esa clase vamos a ver con los grupos A y B una presentación eh, que se lo voy a mostrar ahora. Bien, vamos a entonces vamos a compartir. Se puede ver, ¿no? La presentación. Entonces, ¿se escucha? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, ingeniero. Bien, lo que vamos a ver Eh, un poco es la estadística descriptiva en la parte teórica. Esto lo vamos a ver también en clases en la parte práctica. Bien, entonces nosotros hemos hablado ya bueno, ya no vamos a hablar de las variables, de la clasificación de las variables, eso ya hemos visto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es en que nosotros tenemos un poco también recordando tres métodos para describir las variables. Uno son los métodos estadísticos tabulares, generando tablas de frecuencia. El otro son los métodos estadísticos gráficos, donde nosotros podemos describir la variable a través de histograma, un polígono, una ojiva de frecuencias. Y el último es a través de métodos numéricos, ¿no? Podemos aplicar medidas de tendencia central, de variabilidad, de posición y de forma de la curva de distribución de la variable, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos esos métodos. Y para eso tenemos que definir una de las cosas importantes que también creo que ya hemos hablado en clases, es que tenemos que ver lo de la frecuencia, ¿no? Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, que es la base para que nosotros podamos generar las tablas de frecuencia y a su vez también a partir de estas tablas generar los gráficos. Entonces aquí tenemos, decimos, para repasar la frecuencia absoluta es simplemente el número de veces que el valor de la variable, sea una variable cualitativa o cuantitativa, se repita en un conjunto de datos, ¿no? Y la frecuencia relativa va a ser el cociente, ¿no? En términos relativos, el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos que tenemos, ¿no? Entonces, ahí tenemos entonces una idea de cómo podemos trabajar con las variables, ¿no? Entonces, acá las variables, tanto cualitativas como cuantitativas, tienen sus frecuencias absolutas y relativas. Aquí, por ejemplo, tenemos contar el número de árboles para cada especie, contar el número de árboles con las diferentes clases de copa. Entonces, eso lo podemos, esa es una variable categórica que la podemos describir. Aquí está una tabla de frecuencias eh, y lo mismo para el clase de copa, ¿no? Pero también podemos tener la variable cuantitativa discreta, ¿no? Cuantitativa discreta. Por ejemplo, todo lo que es contar el número de flores por planta en una muestra de 50 plantas, ¿no? Y también acá tenemos el número de frutos por árbol frutal en una muestra de 100 plantas, contar el número de insectos por planta en un cultivo agrícola, ¿no? Entonces, todo esto también lo podemos describir a través de frecuencias absolutas y relativas. Bien, entonces acá tenemos, por ejemplo, lo que hemos hecho en clases, la tabla de frecuencias de la variable número de flores por planta. Entonces, se ha comenzado con 0 flores por planta, se ha ido hasta 10 flores por planta. Y aquí tenemos su frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Y también ya hemos explicado cómo se interpreta en clases eso, ¿no? Aquí tenemos ya los gráficos, los histogramas, tanto para frecuencia absoluta como para frecuencia relativa. También tenemos acá las ojivas, ¿no? Que son simplemente gráficos de barras, pero donde tenemos frecuencia absoluta acumulada o frecuencia relativa acumulada. Y esto también ya hemos visto cómo se interpretan, ¿no? Esos valores.
Pero también una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es ahora que también tenemos variables continuas. La mayor cantidad de variables con la que se trabaja en la parte agrícola son variables continuas. Estamos hablando de medir la altura de las plántulas, el diámetro de árboles, la altura del árbol, el espesor de corteza, el medir la temperatura, ¿no? Medir el peso de las semillas, ¿no? Entonces, todas esas variables son variables continuas y nosotros las tenemos que describir. Por ejemplo, en el práctico que vamos a realizar en la materia, vamos a utilizar una base de datos que está relacionado, dice, a la parte agrícola. Dice, se toma una muestra de 100 espigas, ¿no? Se toma una muestra de 100 espigas de trigo y en cada una de ellas se registra la longitud en centímetros. Entonces acá, la variable como con la que vamos a trabajar es una variable continua, ¿no? Porque se hace una medición. Aquí nosotros necesitamos medir la longitud de la espiga, son 100 espigas, y las unidades en las cuales está expresada son centímetros, ¿no? Entonces, la variable aleatoria continua con la que queremos describir en este caso es la longitud de la espiga. Queremos ver cuál será el valor representativo de esa longitud, cuál será la variabilidad, qué posibilidades de asignar probabilidades tenemos a esa variable, ¿no? Después también podemos ver si, cómo será la curva de distribución de esta variable, la longitud de la espiga en centímetros. Entonces, todo eso lo tenemos que ver. Y para eso, una de las cosas importantes que tenemos que hacer cuando tenemos que describir estas variables continuas, inicialmente es ver cuántas clases son las que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras, hay varias fórmulas para establecer el número de clases y todas ellas dependen fundamentalmente del número de datos. Por ejemplo, acá tenemos dos maneras de calcular el número de clases, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la fórmula de Sturges, donde nos dicen la fórmula de Sturges que el número de clases va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n. N es el número de datos. Por ejemplo, en este ejercicio que estamos viendo dice, se toma 100 espigas, por lo tanto, n es igual a 100, ¿no? Y reemplazando, vamos a tener que el número de clases va a ser 7.6 y como este tiene que ser un valor entero, entonces se le redondea a 8 clases. Ese es a partir de una fórmula, pero también existe otra fórmula en estadística a través de logaritmos también para calcular el número de clases. Es el logaritmo de n más 1 en base 2. Entonces aquí nosotros tenemos 100 datos, más 1 tenemos el logaritmo de 101 en base 2 y esto nos sale entonces 6.66 que redondeando vamos a tener el valor de 7. Entonces, con una fórmula nos ha salido 8 clases y con otra fórmula nos ha salido 7 clases. Entonces, eso va a depender de cuál es la fórmula que nosotros empleemos. Pero normalmente la fórmula que más se emplea es esta fórmula de Sturges, donde tenemos la fórmula de 1 más 3.3 por el logaritmo de n. En el caso de la variable longitud de la espiga, aquí tenemos los valores que están en centímetros, 10.3 centímetros, 12.8 centímetros, etcétera, los 100 datos. Y lo que hemos hecho es generar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es generar esta tabla de frecuencias. Entonces, donde el valor mínimo es 6.3 y el valor máximo es 16. Y ahí tenemos las 7 clases que hemos calculado previamente. Y esas 7 clases nos tiene que dar, como es una variable aleatoria continua, un límite inferior, un límite superior de clase. No tenemos en primer lugar, hemos dicho 7 clases, el límite inferior y el límite superior de cada una de las clases. Y aquí vamos a tener un valor que se llama la marca de clase, que es el valor que está al medio entre el límite inferior y superior de cada una de las clases. Por ejemplo, 6.99 es el valor que está al medio entre 6.3 y 7.69. Luego aquí tenemos las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas. Cuando nosotros tenemos esta tabla de frecuencias, ¿cómo vamos a interpretar? Acá nos tenemos lo más
lo mejor es interpretar con las frecuencias relativas. Acá con frecuencia relativa y con frecuencia relativa acumulada. En términos de frecuencia relativa, tenemos que ver cuál es el mayor valor y cuál es el menor. Acá vemos que 0,29 es el mayor valor, por lo tanto, podemos decir que el 29% de las espigas de trigo, ¿no? Se encuentran, ¿no? Entre 10,46 centímetros y 11,84, la cual representa la mayor frecuencia relativa. En cambio, si nosotros vamos yendo ahora a ver el mínimo, vemos en la última clase, solamente el 4% de las longitudes de espiga presentan longitudes entre 14,61 y 16 centímetros. Y la misma que en este caso representa a la menor frecuencia relativa. Entonces, siempre tenemos que ver cuál es la mayor, cuál es la menor o cuáles son las dos mayores y cuáles son las dos menores, si es que el número de clases fuera mayor. Por otro lado, acá en la frecuencia relativa acumulada, tenemos que ahora ver y interpretar también en términos de frecuencia relativa, pero acumulado. Por ejemplo, acá, ¿qué significa este 0,34 o este 0,52? Por ejemplo, el 0,52 significa que el 52% de las espigas, más de la mitad, ¿no? Un poco más de la mitad, 52% de las espigas, presentan longitudes menores o iguales a 10,46 centímetros, ¿no? Siempre tiene que ser la referencia con el límite superior de clase. Luego tenemos acá, el 81% de las espigas presentan longitudes de espiga que son menores o iguales a 11,84 centímetros. Y si vamos bajando más, acá vamos a interpretar que el 96% de las espigas presentan longitudes que son menores o iguales a 14,61 centímetros. Entonces, ya hemos visto con la tabla de frecuencias cómo nosotros podemos interpretar, ¿no? Entonces ahí tenemos ya la interpretación. También la misma interpretación podemos hacer en los gráficos cuando nosotros hagamos el gráfico del histograma y de la ojiva, ¿no? Aquí tenemos el histograma con su polígono, es esta línea que está acá. Entonces, acá tenemos las marcas de clase, justamente en el punto central de cada uno de estos rectángulos que representan las clases. Entonces, aquí tenemos el número de clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Y vemos justamente que la clase, la primera, segunda, la tercera, la cuarta clase, es la que presenta la mayor frecuencia relativa y presenta valores de marca de clase de 11,15 centímetros. En cambio, podemos ver que la última clase es la que presenta la menor frecuencia relativa, ¿no? Menor frecuencia relativa, y eso significa que esa frecuencia está para los valores que tienen una marca de clase de 15,13 centímetros, ¿no? Y acá lo mismo, acá tenemos la misma interpretación, pero en términos de frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Esto es la ojiva, esto es el histograma y el polígono, y esto es lo que tenemos acá en la ojiva. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, en este punto, ¿no? Podemos nosotros indicar hasta un determinado valor qué porcentaje se encuentra acumulado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros hemos podido ver que el 52% hemos dicho presenta valores menores a 10,46. Entonces, y eso vamos a tener también acá. Aquí tenemos entonces el 52 presenta esos valores. Todos estos que están representan el 52%, ¿no? Entonces, la misma manera de interpretación, tanto en la tabla como en estos gráficos que son el histograma y polígono y la ojiva de frecuencias. Bien, ahora si nos vamos nosotros ya a calcular, a ver los métodos numéricos, los anteriores métodos, tanto los métodos tabulares como los métodos gráficos, se aplican tanto a variables cualitativas como también a variables cuantitativas. En cambio, los métodos numéricos, que es digamos, un conjunto de ecuaciones, de fórmulas que vamos a aplicar, solamente la podemos utilizar en las variables numéricas y no así en las variables cualitativas, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos calcular medidas de tendencia central,
la media aritmética, la mediana, la moda, las medidas de variabilidad o de dispersión, varianza muestral, desviación media, desviación estándar muestral, coeficiente de variación o varianza. Podemos calcular también medidas de posición, como son los cuartiles, quintiles, deciles, centiles, un poco para hacer ya aproximaciones a una asignación de probabilidades o proporciones, ¿no? Del conjunto de datos una vez ordenados. Y finalmente tenemos otro grupo de medidas que son las medidas de forma. Y aquí tenemos dos medidas importantes. Uno que es el coeficiente de asimetría de Pearson y el otro es la kurtosis, ¿no? Uno que nos va a indicar si la curva es simétrica o asimétrica y el otro que nos va a indicar cuál es el grado de apuntalamiento de la curva de nuestra variable. Entonces, acá nosotros tenemos primeramente las medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, podemos ver en ese gráfico, por ejemplo, tenemos esos tres valores, la media aritmética, la mediana y la moda. La moda siempre va a ser el punto más alto de la curva, ¿no? Como podemos ver. Y entonces, y la relación entre la mediana y la media aritmética va a definir si la curva es asimétrica o es simétrica. Si fuera la curva simétrica, entonces significaría que la mediana y la media aritmética tienen que presentar el mismo valor. Cuanto más varíe, ¿no? Más diferencia haya entre la mediana y la media aritmética, entonces vamos a tener una mayor asimetría hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de cuál de esos valores es mayor y cuál es menor. Entonces acá tenemos esas tres medidas. La media aritmética, cuando nosotros tenemos datos que no están agrupados, cuando tenemos pocos datos, por ejemplo, si tenemos X1, X2, XN, vamos a poner N, sean 20 datos, 50 datos, entonces esta es una muestra aleatoria de un tamaño pequeño N, y por lo tanto la media muestral o el promedio o la media aritmética lo calculamos fácilmente a través de esta fórmula. La media aritmética va a ser igual a la sumatoria de los valores XY que varían desde igual 1 hasta n y dividido entre n, ¿no? Entonces, ahí es muy sencillo el cálculo, pero normalmente cuando nosotros trabajamos con datos en agronomía, los datos son bastante numerosos y tenemos que agruparlos en clases, ¿no? Y al agrupar en clases, entonces acá tenemos, decimos si X1, X2 hasta XK constituyen los puntos medios de clase o las marcas de clase de las K clases, que en este caso K es igual a 7, porque tenemos 7 clases en el ejemplo, pero además, cuando agrupamos en clases, tenemos frecuencias absolutas, F1, F2 hasta FK, que son las frecuencias absolutas de la clase 1, de la clase 2 hasta la clase K, que en este caso sería la clase 7. Entonces, tomando en cuenta que están agrupados de esa manera, vamos a definir entonces la media aritmética como la sumatoria, ¿no? En el numerador del producto de la marca de clase por la frecuencia, ¿no? Para valores desde igual 1 hasta K, donde K es el número de clases. Y dividido entre la sumatoria de las frecuencias absolutas desde igual de FI de igual 1 hasta K. Entonces, K es el número de clases, este X y son las marcas de clase o los valores medios de cada una de las clases, F sufijo son las frecuencias absolutas y este símbolo X con barra significa la media aritmética para datos agrupados. Pero también tenemos la mediana, ¿no? La mediana, por ejemplo, de datos no agrupados, si nosotros tenemos acá X1, X2, XN, varios datos, lo único que tenemos que hacer acá es ver cuál es el valor que divide ese conjunto de datos en dos partes exactamente iguales, pero una vez que los datos son ordenados. Acá es importante en la mediana indicar que tiene que haber un orden. Entonces tenemos que ir ordenando desde menor hasta mayor, ¿no? Entonces, y el punto donde el valor, donde nosotros tengamos la mitad debajo de ese valor y la otra mitad encima de ese valor, ese valor va a representar el valor de la mediana. Entonces, la mediana es una medida de tendencia central que tiene la ventaja, como habíamos dicho en clases, que no es afectada por valores extremos o atípicos. Y esa característica no se da en la media aritmética, donde rápidamente es afectada por la presencia de esos valores extremos. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la estadística, la mediana
es el valor más representativo de un conjunto de datos porque tiene una mayor robustez. Pero también tenemos nosotros que mencionar que los datos con los que se trabaja en agronomía no son pocos, para que nosotros trabajamos con la anterior fórmula, sino que normalmente los datos están agrupados en clases, ¿no? Porque tenemos muchos datos y por lo tanto aquí tenemos que aplicar una formulita para calcular la mediana, ¿no? La mediana muestral, que básicamente está basado en reglas de tres, ¿no? Entonces, nosotros vamos a decir acá que la mediana, mejor dicho, muestral, es igual al límite inferior de la clase de la mediana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es la clase de la mediana. Y hemos dicho que la clase de la mediana es aquella clase donde se encuentra el 50% de los datos acumulados, ¿no? Entonces, una vez que tenemos definida cuál es la clase de la mediana, aplicamos esta formulita donde dice que la mediana va a ser igual al límite inferior de la clase de la mediana, más, entre paréntesis, tenemos ahí un numerador donde tenemos n medios menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Y el intervalo de clase simplemente es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cada una de las clases, que es un valor único para toda la tabla de frecuencias. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular la mediana de datos agrupados en clases. También tenemos la moda, ¿no? La moda que hemos dicho que es en realidad en una curva de distribución de la variable, la moda representa el punto más alto, ¿no? Entonces, si nosotros decimos y tenemos aquí valores x1, x2 hasta xn, y cuando son pocos valores, entonces nosotros podemos simplemente calcular la moda muestral eh, y siendo este el valor de la variable que ocurre con mayor frecuencia, que más veces se repite. Para el caso de las variables continuas, la moda es la marca de clase que posee mayor frecuencia, ¿no? Y otra cosa importante también, en el caso de algunas variables, puede ser que no exista un solo valor, sino que pueden existir dos valores modales. Entonces, puede ser una curva unimodal si tiene una sola moda, que es la mayoría, pero a veces también se presenta que tenemos dos picos en la curva y por lo tanto esa moda se denomina bimodal. Y cuando tenemos los datos agrupados, ¿no? Cuando agrupamos los datos, nosotros tenemos la moda muestral para datos agrupados. Y esta es la formulita que nosotros tenemos que aplicar, pero lo primero que tenemos que hacer es nuevamente definir, como en el anterior clase, cuál es la clase de la mediana. Acá tenemos que ver cuál es la clase de la moda. ¿Dónde vamos a ver eso? En nuestra tabla de frecuencias. La clase de la moda va a ser aquella clase que tenga la mayor frecuencia absoluta o relativa. Una vez que nosotros tenemos la clase definida, la clase de la moda, entonces aplicamos la fórmula y decimos que la moda de datos agrupados va a ser igual al límite inferior de la clase de la moda, más, y ahí tenemos un cociente, y en el numerador tenemos la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase de la moda menos la frecuencia absoluta antes de la clase de la moda. Y abajo tenemos en el denominador lo mismo, esas diferencias, pero en el un caso en el antes, con el antes, y en el otro con el después, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Entonces, de esta manera vamos a obtener exactamente el valor dentro de la curva, que es donde nos refleja el punto más alto, el punto que tiene la mayor frecuencia. Por otro lado, también tenemos que calcular las medidas de variabilidad o de dispersión, ¿no? Y entonces aquí un aspecto importante es calcular las medidas que nos puedan indicar el grado de dispersión de nuestro conjunto de datos. No basta simplemente en estadística descriptiva calcular cuál sería el representante, el mejor representante de ese conjunto de datos, media aritmética, mediana o moda, sino también cuán dispersos están esos datos, ¿no? Para poder comparar, ¿no? Con otros datos de la misma variable. Entonces, acá tenemos el rango muestral. El rango muestral es la primera medida de dispersión. Y lo que nos calcula el rango muestral simplemente es una diferencia entre el valor máximo
y el valor mínimo. Nosotros podemos ver que simplemente el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Entonces, ese va a ser el rango. Cuanto mayor diferencia haya entre el máximo y el mínimo, mayor variabilidad va a tener los datos en términos del rango muestral, ¿no? Luego tenemos la varianza muestral. Posiblemente en estadística esta sea la medida más importante, ¿no? Porque estamos hablando de que la varianza, en definición, es la suma de cuadrados de las desviaciones dividido entre los grados de libertad. Y justamente en el caso de los datos que no están agrupados se reflejan de esa manera. Si nosotros tenemos valores x1, x2 hasta xn que conforman una muestra aleatoria, entonces la varianza muestral es función simplemente de las desviaciones de cada valor, ¿no? Entonces, ¿y qué es una desviación? Una desviación es lo que tenemos acá entre paréntesis o acá también. Cada uno de los valores y su diferencia con la media de todos los valores que representa ese conjunto de datos. Entonces, esto es para nosotros la desviación. Aquí también tenemos en el caso de datos agrupados la desviación, acá lo mismo, y acá decimos el cuadrado de la desviación, la sumatoria del cuadrado de la desviación, ¿no? Por definición, tenemos ahí el numerador de la varianza muestral, y entonces dividido entre n-1, y n-1 representa los grados de libertad. La variable, el número de comparaciones libres que tiene cada uno de los valores con respecto a los demás, va a ser n-1, porque un valor no puede compararse contra sí mismo, entonces esos son los grados de libertad. Entonces, acá tenemos las dos formulitas de la varianza muestral. Una donde los datos no están agrupados, por eso es que no tenemos frecuencia absoluta, solamente tenemos que va desde i igual 1 hasta n. Y en el otro caso, sí, cuando está ya, cuando tenemos la tabla de frecuencias, ¿no? Y por lo tanto, aquí podemos ver que tenemos frecuencia absoluta de clase, pero además la sumatoria no va desde i igual 1 hasta n, sino desde i igual 1 hasta k. ¿Por qué? Porque k es el número de clases que nosotros tenemos. Entonces, de esta manera, podemos tener calculado nuestra varianza. El problema de la varianza muestral es que como estamos, por definición, elevando al cuadrado, entonces también va a elevar al cuadrado las unidades de medición, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, la longitud de la espiga de trigo, que está dado en centímetros, nos va a elevar al cuadrado esa unidad. Por lo tanto, nosotros no estamos elevando, no es una unidad de cuadrados, sino más bien es una longitud, ¿no? Es una longitud y por lo tanto, para evitar esos problemas, lo que se hace es más bien calcular la desviación estándar muestral con el objetivo de eliminar ese, ese valor de esa potencia de 2, ¿no? Y para eso aplicamos raíz, ¿no? Con la raíz, que es lo mismo que si estuviéramos teniendo un exponente de un medio con el 2, entonces elimina y queda simplemente el valor de ese. Entonces, dada también una muestra aleatoria, x1, x2 hasta n, con una varianza s cuadrado, la desviación muestral se define simplemente como la raíz cuadrada de esa varianza. Y por lo tanto, vamos a tener ahora sí una medida de dispersión, pero que esté en las mismas unidades de la variable aleatoria, en este caso en centímetros, que es la longitud de la espiga de trigo. Y el coeficiente de variación nos permite comparar, ¿no?, el grado de variación de nuestros datos contra cualquier conjunto de datos, contra cualquier otro conjunto de datos, ya que simplemente lo que estamos haciendo acá es expresar en términos relativos la variabilidad, ¿no? Dada una muestra en la cual hemos calculado su media aritmética y también hemos calculado su desviación estándar, el coeficiente de variación muestral vamos a definir como la relación, como el cociente entre la desviación estándar dividido entre la media aritmética y eso multiplicado por 100. Entonces vamos a tener un coeficiente de variación que puede ser 20%, 25%, 30% y nos da una idea de cuán variables son nuestros datos. Como este es un cociente, por lo tanto, esta es una medida adimensional. No tiene medidas, sino está por eso en porcentaje, pero permite comparar la variabilidad de lo que nosotros hemos medido con otras
bases de datos, ¿no? Entonces, eso es importante también acá en el coeficiente de variación muestral. Bien, el tercer grupo de medidas que tenemos en las medidas numéricas para describir es las medidas de posición. Entonces, nosotros podemos dividir el conjunto de datos ordenados de menor a mayor en 4 partes, en 5 partes, en 10 partes, en 100 partes, y entonces podemos llamar los cuartiles si dividimos en 4 partes, los quintiles si dividimos en 5 partes, ¿no? Los deciles si dividimos en 10 partes, los centiles si dividimos en 100 partes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la distribución de nuestra variable. Entonces, fíjense, estamos empezando desde menos infinito, vamos hasta donde corresponde el 25% de los datos. Ese es el primer cuartil. Luego, vamos recorriendo el otro 25 y llegamos al 50%. Ese es el segundo cuartil. Vamos recorriendo otro 25% más hasta llegar a un 75% acumulado y ese es el tercer cuartil. Entonces, nosotros podemos calcular esos valores de la variable aleatoria que corresponden al 25%, al 50% y al 75% acumulado, que serían el primer, el segundo y el tercer cuartil. Entonces vamos a tener eso y el cuartil acá, el cuartil, para nosotros, si tenemos valores x1, x2 hasta xn, constituye una muestra aleatoria de tamaño n. Si nosotros tenemos esta muestra, entonces el cuartil de su distribución de frecuencias muestral es el valor que en la muestra ordenada en forma ascendente de menor a mayor ocupa una posición. Y esa posición va a estar representado por valores que van a ir desde 0 hasta 1. Si yo digo, por ejemplo, que quiero dividir en 4 partes, entonces voy a tener 0, 25, 50, 75, ¿no? Entonces, ahí mis valores son entonces 0,25, 0,50 y 0,75. En cambio, si yo quiero dividir ese conjunto de datos en 5 partes, en quintiles, entonces voy a tener más bien ahí los valores 0,2, 0,4, 0,6 y 0,8, que son los que van a dividir ese conjunto de datos en 5 partes exactamente iguales. En términos más generales, se denomina percentiles también, ¿no? Es un sinónimo también de estos cuantiles, que pueden ser, digamos, dicho, cuartiles, quintiles, deciles, centiles. Y su diferencia está en que el primero, el percentil, va a especificar el porcentaje y los cuantiles van a especificar una proporción. Y entonces acá tenemos medidas, ¿no? Las medidas de posición. Entonces son medidas que indican el valor de la variable aleatoria que divide un conjunto de datos ordenados en 5 partes, en 4 partes, ¿no? Y por lo tanto eso se denominan cuartiles, o si queremos dividir en 5 partes, que se denominan quintiles, o si podemos dividir en 10 partes, se denominan deciles, o en 100 partes, que se denominan percentiles. Los cuartiles, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Entonces, son los 3 valores. Estamos empezando, este es el valor mínimo, valor máximo. Entonces, hasta el 25% es el primer cuartil, hasta el 50% el segundo cuartil y hasta el 75% acumulado el tercer cuartil, ¿no? Por lo tanto, el primer cuartil es el valor que debajo de este valor se ubica el 25% de todos los valores. En el caso del segundo cuartil Q sub 2 es el valor por debajo del cual se ubica el 50% de los valores y por lo tanto tiene la misma definición el segundo cuartil que la mediana. Entonces, en otras palabras, el segundo cuartil y la mediana son el mismo valor. Y el tercer cuartil es el valor por debajo del cual se encuentra un 75% de los valores, ¿no? Entonces, gráficamente eso también estamos mostrando ahí. Entonces, los cuartiles tienen una formulita para poder calcular y la fórmula está muy relacionada a lo que nosotros hemos presentado hace un momento para el cálculo de la mediana. La mediana es dividida en 2 partes. Acá en los cuartiles vamos a dividir en 4 partes. Ese es el criterio que solamente va a variar. Y entonces yo tengo que saber, como en el anterior caso, identificar cuál es la clase donde está el primer cuartil, que va a ser el acumulado al 25%. Y una vez que sé cuál es la clase del primer cuartil, entonces voy a calcular, aplicar esta fórmula, el límite inferior de la clase del primer cuartil
Acá un cociente donde en el numerador va a estar n dividido entre 4 menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del primer cuartil dividido entre la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil y todo eso multiplicado por el intervalo de clase. Y aquí tenemos lo mismo, el segundo cuartil, ¿no? También yo tengo que saber cuál es la clase donde está el segundo cuartil y aplico la misma fórmula, pero en base a ese segundo cuartil. Y lo mismo para el tercer cuartil. Entonces, vamos a tener los cuartiles y los quintiles calculados de esa manera, ¿no? Entonces, ya va a culminar el tiempo en el Zoom. Entonces, una vez que culmine, vuelven a ingresar para que eh, podamos llamar la lista. ¿Está claro o no? Hola. Sí, Sí, Inge. ingeniero. Sí, ingeniero. Inge, Sí, Inge. está bien. Bien, Claro, claro, entonces, Inge. una vez que culmine, vuelven a ingresar, ya va a culminar enseguida, vuelven nomás entonces para que podamos llamar la lista a los grupos A y B. Listo, listo, ingeniero.